Cuando tú eres tu peor enemigo. La mayoría de nosotros caminamos por la vida arrastrando muchas penas, traumas, miedos, inseguridades y amarguras. Y lo peor es que nunca nos detenemos a preguntarnos por qué. Bueno, hoy voy a tratar este tema y les quiero aclarar que yo no soy experto en la materia, ni soy psicólogo, ni tengo ninguna capacitación en la materia. Simple y sencillamente quiero hablar de las experiencias que he vivido, las experiencias que me ha tocado ver con lo que he hecho, he practicado. ¿A qué me refiero? Miren, es muy triste que personas adultas estén viviendo lo que pasaron, o sea, que estén viviendo en la actualidad, siendo personas de 30, 40, 50, 60, 70, 80 años, que sigan arrastrando lo que les sucedió y les afectó cuando eran niños. Y la mayoría de nosotros, pues a todos nos tocó bailar con la más fea a diferente tiempo de la vida. Porque a la persona que tú le pongas el dedo, tiene un morralito lleno de todas esas cosas que les dije. De temores, de miedos, de inseguridades, de traumas, penas y amarguras. Todos las tenemos porque todos hemos vivido cosas y situaciones muy difíciles, unos en menor o mayor medida. Pero no hay quien se escape de eso. Ahora, la diferencia es cómo lo manejemos cada uno de nosotros. Miren, para mí es muy triste darme cuenta de que yo tengo amigos, tengo familiares que siguen lamentándose lo que les hizo su papá cuando tenían 5 años, lo que les hizo su mamá, las humillaciones que recibieron, los desprecios que recibieron, los golpes, los abusos físicos, los abusos emocionales y todo tipo de abusos que todos hemos pasado a diferente edad y a diferente medida. Unos más, otros menos. Pero yo siempre me he preguntado, ¿verdad? Si tú ya no estás en esa situación, ¿verdad? Si ya tiene muchos años que lo viviste y te pasó, ¿por qué permitimos que nos siga afectando? ¿Por qué? Si ya pasaron muchísimos años. Y yo llegué a la conclusión que es porque la mayoría de nosotros no buscamos ningún tipo de ayuda, ni ayuda profesional, ni buscamos la ayuda de la lectura, porque hay muchos libros de psicología, de psicoanalismo, de psiquiatría, de autoayuda, que nos pueden ayudar a cómo identificar nuestra personalidad, el por qué somos como somos y por qué actuamos como actuamos. Y un común denominador que yo he notado y que me tomó mucho tiempo analizarme a mí mismo y llegar a esta conclusión es que la gran mayoría sufrimos, y yo me incluyo, sufrimos de baja autoestima, ¿verdad? A diferentes niveles, muchos más arriba, muchos más abajo, ¿verdad? Y cada quien lo manifestamos de diferente manera, ¿verdad? Hay gente que sufre de autoestima y se hace y se quiere sentir chiquitito y se quiere sentir pobrecito, que yo no puedo, que es que porque yo soy pobre, porque yo soy tonto y un sinfín de cosas negativas que la gente se dice a sí misma, ¿verdad? Y cosas que uno viene arrastrando desde la infancia. Miren, y les voy a decir por qué me recordé de esto. Ah, cuando yo era muy joven, cuando tenía 18 años, yo saqué mi licencia de manejar para manejar trailers. Pero como yo ya tenía experiencia manejando trailers desde los 15 años, entonces yo prácticamente, cuando yo saqué la licencia, yo sabía hacer todo. Sabía manejar la unidad de gran manera.
Entonces me ofrecieron ser instructor de manejo, enseñando a otras personas a manejar trailers. Y ahí descubrí por primera vez que no solamente yo sentía inseguridades, que no yo solamente sentía miedos, que no solamente yo tenía traumas, no. Yo a pesar de ser un hombre, o hombre joven de 18 años, bueno, pues yo le atribuía eso a mi edad, ¿verdad? Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Darme cuenta que había hombres de 30, 40, 50, 60 años que yo enseñé a manejar y que actuaban de unas maneras muy sorprendentes. Al verse en la situación de tener que hacer algo que nunca habían hecho, como manejar un tráiler. Y obviamente, para la gente que nunca lo ha experimentado, pues es algo muy diferente y algo muy impresionante. Y eso entra y trae un gran nivel de inseguridad y de temor automáticamente. Porque obvio que algo que nunca has hecho te causa cierta cantidad de inseguridad y de temor, ¿verdad? Ahora, la diferencia es de cómo lo manejamos cada uno de nosotros. Y aquí es donde viene, ¿verdad? Según lo que viviste, según tu personalidad, así es como lo vas a manejar. Y miren, yo llegué a escuchar muchas veces el término, se puede oler el miedo. Y yo de instructor de trailers pude oler el miedo en un sinfín de hombres. Que tú mirabas hombres fuertes, grandes, rudos, que los ponías a manejar y les temblaban las patitas así y lloraban, lloraban a lágrima, moco y baba, lloraban. Y yo no lo podía creer porque, o sea, eran tipos ya maduros, tipos en sus 40, en sus 50, sus 30, 20, y yo era un chamaco de 18 años. Y ahí fue donde me causó la curiosidad del por qué. Y ahí me di la tarea de empezar a buscar los porqués. Y bueno, ahí me di cuenta, mediante la lectura, que el hecho de que tú seas una persona adulta, hombre o mujer, no quiere decir que vas a eliminar todo eso que vienes arrastrando desde la infancia. No quiere decir que eso lo vas a eliminar. ¿Por qué? Porque nunca, como les dije al principio, nadie se detiene a preguntarse el porqué de tu personalidad y mucho menos nadie se toma la molestia de buscar ya sea ayuda profesional o ya sea autoayuda. Y miren, en ese trabajo, a mi corta edad, sin tener ninguna preparación, pero la única motivación mía era ayudarle a esta gente, a estos hombres y mujeres, que sufrían de todo este tipo de complejos, miedos, traumas, era sacar la licencia. Ese era mi trabajo. Y pues tuve que recurrir a todo tipo, pues, de soluciones. ¿A qué me refiero? Había personas que si les gritabas y los presionabas, actuaban y podían hacer las cosas. Había otros que cuando hacías eso, los quebrabas totalmente. Había otros que tenías que hablarles como si fueran niños chiquitos. No, mira, tú sí puedes, échale ganas, respira profundo, relájate. Y o sea, y tenía que usar diferentes estrategias con cada gente. Y ahí fue donde aprendí a distinguir las diferentes personalidades de nosotros los humanos. Ahora, no pretendo ser experto en nada, ¿ok? Pero si algunos de ustedes han tenido la experiencia de ser instructores en cualquier materia, no me dejarán mentir. Que tienes que aprender con qué tipo de gente y qué tipo de personalidad tiene esta gente.
Y miren, en la gran mayoría de la gente con la que yo lidiaba, tratándolos de enseñar a manejar, eran que me tenía que tomar el tiempo para hacerles una serie de preguntas y decir, oye, ¿por qué sientes miedo? ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué es lo que te hace sentir esa inseguridad de no querer manejar el vehículo? Entonces tenía que estar indagando en los diferentes estudiantes y les digo, eran hombres mayores y mujeres para yo poder diseñar cuál iba a ser la forma que yo tenía que usar para enseñarle a esta gente. Bueno, y saben, algo que era bien común en la gran mayoría de ellos, así, en un 99.9% de ellos, siempre salía a relucir su infancia. Siempre salía a relucir su infancia. Siempre me decían, no, es que mi papá me decía que era un P, que mi mamá me hacía esto, que mis hermanos me hacían lo otro. Entonces empecé a ver que la mayoría de personas, todos sus traumas y todos sus miedos, no eran por el tráiler, no. O sea que el tráiler y el intentar enseñar o enseñarse a manejar el tráiler era lo que hacía aflorar sus traumas, era lo que hacía aflorar sus miedos. No, no era el tráiler, no, era lo que ya venían arrastrando. Y miren, muchos de ellos me hablaban, hombres y mujeres, me hablaban o sea, de sobrenombres que les decían cuando estaban niños. Y como les digo, o sea que algunas veces mi clase que les tenía que dar, porque me llevaba yo a grupos, me llevaba a grupos de 5. En cada sesión yo me llevaba, el tráiler estaba acondicionado para que yo de una manera muy segura pudiera llevar 5 estudiantes. Uno que iba manejando y 4 que iban en el camarote, todos con cinturón de seguridad y todo, y yo en el asiento del pasajero dando instrucciones. Bueno, pues había veces que según el tiempo que les tuviera que dar de clase, nos pasamos la clase, 2 o 3 horas, yo solamente dándoles consejería o terapia. ¿Por qué? Porque me daba cuenta yo que era contraproducente, tratar de enseñarles algo físicamente sin atender esos miedos, esos temores, esas inseguridades. Entonces, poquito a poquito, iba dándoles esa confianza. Pero miren, era algo así como que contradictorio, porque eran personas mucho, mucho mayores que yo tendría que haber aprendido de ellos y no viceversa. Entonces, es por eso que les digo, algunos de nosotros solamente caminamos tratando de ponerles curitas a nuestras emociones negativas que sentimos. ¿Y cuáles son esos curitas? Bueno, pues esos son las condiciones de uso de sustancias. ¿Cómo cuáles? Pues lo más común es el alcohol. Y lo hemos visto en la mayoría de las personas. Que una vez que una persona se pone ebria o borracha, ahí aflora todo lo que en su sano juicio no se atreve ni a decir ni a hacer. Es por eso que tenemos a los llorones, tenemos a los peleoneros, tenemos a los galanes y tenemos a un sinfín de personalidades reprimidas que tiene la gente y la saca en estado de ebriedad. Bueno, de esa misma manera, todos tenemos
y vivimos diferentes condiciones. Pero, no todos tenemos ni queremos tener el tiempo, la paciencia y la sabiduría de hacer algo para estudiarnos a nosotros mismos. Miren, y gracias a eso se pueden perder muchas oportunidades. Miren, a mí me ha tocado conocer gente muy talentosa en lo que hace, en su profesión o en su carrera, que echan todo por la borda en una borrachera. ¿A qué me refiero? Que esta gente no tiene control de sí mismo cuando se ponen ebrios. Entonces, hagan de cuenta que todas las relaciones humanas están basadas en el respeto, ¿verdad? Y no importa quién eres, cuánto dinero tengas, cuánto poder tengas, cuánta sabiduría tengas, si tú no respetas a la gente no te va a respetar. Entonces, cuando a esa persona que es muy habilidosa, ya sea en una profesión o en un oficio, le falta el respeto a una persona o a varias, muchas de esas personas automáticamente, ellas solas, se cortan las alas. ¿Por qué? Porque nadie quiere lidiar con una gente problemática. Nadie. A mí me tocó conocer un mecánico, excelente mecánico, pero era mentiroso, era flojo, era deshonesto. Entonces, toda la gente acertaba en lo mismo y todo el mundo estaba en acuerdo. Hey, este camarada es muy buen mecánico, pero una persona totalmente con la que no se puede hacer negocios. ¿Por qué? Por su personalidad. Luego había otro que excelente en su oficio, pero un borracho, que cuando andaba de buenas, así, cuando andaba bueno y sano, era una persona de las más amables, más cordial y más servicial. Pero nomás se emborrachaba y empezaba a despotricar en contra de todo mundo, sin medir sus palabras, sin medir a quién le faltaba el respeto. Y de igual manera, la gente se alejaba de esta persona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que así nos llevamos la vida. ¿Y cuántos han habido que gracias a todas esas emociones negativas que han sentido, ¿verdad? Cuando fueron jóvenes se metieron en problemas, se dedicaron a conductas antisociales, a drogas, a vicios. Pero ya cuando se hicieron viejos, ¿verdad? Por último, recurren a la religión porque ya se arrepintieron de todo el mal que hicieron gracias a sus traumas. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y aclaro, aquí no voy a criticar a la gente religiosa, no. Lo que voy a criticar es que mucha de esa gente de la que estamos hablando, que vivimos con traumas y con problemas de conducta y con problemas de emociones, el hecho que tú vuelvas a nacer, te hagas hermano, leas la Biblia al derecho y al revés y te la sepas de memoria, eso no te va a quitar tus traumas. Aunque tú te pongas en ayuno y oración, ¿ok? Y le pidas a Dios que te quite tus traumas, no te los va a quitar. ¿Por qué? Porque Dios a todos nos da una bolsita de talentos. Y entre esos talentos es el libre albedrío. Entre esos talentos y entre esos regalos de la vida es nuestra maravillosa mente, que todo el conocimiento fue creado por Dios y es solamente uno que tiene que salir a buscar ese conocimiento. A mí me ha tocado ver gente que me quiere presumir a mí y me quieren convertir, ¿verdad? Yo soy muy creyente de Dios, ¿verdad?
Pero no soy creyente de estas personas que me quieren decir, mira, congrégate en mi iglesia. Yo antes era drogadicto, era borracho, golpeaba a mis hijos, golpeaba a mi esposa, la dejaba sin comer, era de lo peor. Maté, robé, estuve en la cárcel, pero Dios me salvó. No, no. Vergüenza tendrían que decir, tendrían que sentir de estar diciendo eso. ¿Por qué? Porque eso yo no admiro a una persona que hizo tanto daño en la vida, pero como ahora ya le llegaron los, los inviernos, ya se hizo vieja, ya los bríos y las ganas se les acabaron. Ah, pues ahora sí, se arrepienten, Dios ya los perdonó y pues a todos los que le hicieron mal, pues ni modo. Ahí se le echan porque a mí Dios ya me perdonó. Bueno, para mí, si ellos se sienten bien así, pues qué bueno, pero para mí no es algo válido. ¿Por qué? Porque esa gente nomás le rascas poquito y ahí están los que siempre han sido. ¿Y a qué se debe? ¿A qué se debe? A que la Biblia, yo la he leído 2 veces, de Génesis a Apocalipsis, y tiene mucho, muy buen conocimiento, mucho, mucho. Pero, para tratar tu personalidad y tu conducta, necesitas un cierto conocimiento a la materia, al respecto. Porque si no entiendes quién eres, por qué eres así, por qué actúas de cierta manera, y si no tratas de mejorar esa conducta de tu personalidad, el hecho de que leas la Biblia no te la va a quitar porque no entiendes quién eres, ¿verdad? Y la mayoría de veces, la única forma que lo puedes entender es haciendo una regresión. Hace yo muchos años leí un libro que se llama Mi niño interior o My Inner Child. Y saben, fue un libro y es un libro tan hermoso que te ayuda a hacer la regresión. ¿Por qué? Porque hay cosas que ni siquiera tú ni yo nos acordamos que vivimos, pero están ahí. Y ese libro habla que todos los humanos tenemos un mecanismo de protección que se llama consciente, inconsciente en subconsciente. Consciente, inconsciente, en subconsciente. Y que muchas veces ese mecanismo de protección te hace que te olvides de cosas muy dolorosas a tu persona, ya sean cosas físicas o cosas emocionales, que te lastiman emocionalmente. Entonces, pero aunque tú no la recuerdes conscientemente, eso te afecta inconscientemente en tu personalidad. Y fue algo bien sorprendente cuando leí el libro y descubres tantas cosas de ti mismo. Y cuando las aprendes a entender, aprendes a aceptar, aprendes a perdonar, es cuando aprendes a crecer. Entonces, esas personas que se quieren excusar en que volvieron a nacer y que Dios ya los perdonó y que leyendo la Biblia y viviendo en la iglesia van a cambiar su personalidad, no, van a ser las mismas personas, solamente que se van a excusar en la religión. Ahora, hay libros de la Biblia, como Proverbios, como Job, como muchos de ellos, que tienen enseñanza práctica, ¿verdad? Hacia la vida, porque la misma Biblia dice que no hay nada nuevo bajo el cielo, ¿verdad? Todo lo que está pasando ya pasó y va a pasar. Entonces, todo, nada es nuevo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Verdad? Que si tú no te entiendes, si no aprendes y te enseñas a saber de ti, siempre vas a estar destinado a actuar quizás de formas negativas. Y miren, cuando nosotros tendríamos que querernos primeramente a nosotros,
que el más importante del mundo es number one y que solamente lo que uno crea de uno mismo es lo que vale, pero desafortunadamente, gracias a terceras personas que nos alimentaron todo este tipo de complejos, entonces somos los primeros en tener una comunicación negativa hacia nuestra propia persona. ¿A qué me refiero? No, pues yo es que yo no soy bueno para esto, yo no soy bueno. No, es que a mí no se me da, no se me da. No, es que nací para ser fracasado. Sí, a mí ya me decían que era un pentonto. Entonces, pues soy un pentonto. Ni modo, y me tengo que aceptar que soy un pentonto. Entonces, cuando uno dice, qué pentonto soy, ¿por qué no hice esto o por qué no hizo aquello? No, al contrario, uno tiene que clasificar las situaciones. Ejemplo, qué distraído soy. No me acordé que tenía que hacer esto. ¡Ah! ¡Qué desorganizado soy por no realizar esta tarea! ¡Ah! ¡Qué, qué ineficiente fui porque desperdicié tiempo aquí! Entonces, aprender a identificar nuestras deficiencias de una manera positiva y real. Ejemplo, miren, cuando yo era chico, a mí me decían que era muy distraído, que se me iba el rollo. Y desde que iba en primer año, me dije, no, es que señora, ese niño es muy distraído, no pone atención. Y yo después me di cuenta que no era que fuera distraído, es que no me interesaba lo que se estaba enseñando. Y sigo siendo igual. Por ejemplo, yo se me facilita aprender cualquier cosa que a mí me interese. Que a mí me interese. Si a mí no me interesa, mi mente empieza a viajar por otros lados. ¿Por qué? Porque no me interesa. Ejemplo, clase de español. Hasta la fecha. Yo no sé escribir ni español ni inglés. Digo, lo sé escribir, pero para mí no hay comas, ni puntos suspensivos, ni puntos y seguida. Dije, yo no voy a ser escritor, a mí qué me importa. Bueno, ese es un ejemplo de mí, de que me catalogaban como una persona distraída. Y obviamente, si te lo dicen desde que tienes 6 años que eres distraído, pues te la empiezas a creer. Ay, es que yo soy bien distraído. Es que no pongo atención. Entonces, si tú eres el más importante, y entonces, ¿qué te importa de las críticas? ¿Qué te importan de las burlas? ¿Qué te importa? Les doy un ejemplo. Yo hago estos videos no porque soy experto, no porque soy el mejor, no. No, lo hago porque me gusta. Y miren, los niños son crueles, bien crueles. Pero los adultos son más. Y les voy a dar un ejemplo. Miren, aquí, en estos videos, ha habido gente que me ha criticado. O sea, no han criticado el video. No, han criticado mi apariencia. Sombrerudo, dientes chuecos. Bueno, o sea, han querido criticar mi apariencia. ¿Por qué? Porque se hace con un fin de ofender, con un fin de atacar tu ego y tu autoestima. Bueno, pero miren, gracias a lo que yo he vivido, ¿verdad? Yo desarrollé una piel como así de gruesa, así. Y así como una piel de pescado también, o sea, gruesa y como de pescado. Entonces, a mí nada me entra y todo se me resbala. Yo por eso les digo, a mí échele. Yo no me agüito, yo no me agüito. No, o sea, nada me ofende, nada me hace sentir mal en lo absoluto. Porque yo escucho, aprendo y respeto todas las opiniones, pero a mí no me importa, ¿verdad? Y muchas veces los peores enemigos de nosotros son los más cercanos a nosotros.
Y los peores que matan los sueños de los niños son los adultos. Miren, yo cuando tenía unos 10 años, pues yo toda la vida me encantaron los trailers. Y en una ocasión iba pasando un Kingworth por ahí por el barrio. Estaba un tío y un vecino platicando. Y yo, con mi inocencia de niño, les dije, miren, un día yo voy a traer un tráiler de esos. ¿Y cuál creen que fue su contestación de ambos? Miren este niño tan menso. ¿Cómo que va a traer un tráiler de esos? En su casa no tienen ni para comer, ni bicicleta tienen. ¿De dónde va a agarrar un tráiler? Ahora, lo bueno es que a mí, mi padre, me creó o me crió diciéndome que yo podía hacer todo lo que yo quisiera hacer. Entonces yo me la creí. Entonces después tuve la oportunidad, pasados los años, a no solamente manejar un tráiler, pero gracias a Dios y a mi esfuerzo, tener la oportunidad, pues, de tener mi compañía. Entonces, no dejen que nadie le mate los sueños. Y si tú eres un adulto, no cometas el error de matarle el sueño a ningún niño. Entonces, las cosas es que las limitaciones no las ponemos nosotros, nadie más. Y te afecta lo que tú quieres que te afecte. Y recuerden que uno no tiene control de lo que la gente habla, lo que la gente hace, lo que la gente dice, lo que la gente critica. El único control que uno tiene es cómo uno reacciona a eso. Entonces, yo desde esa experiencia que yo les dije que tuve en la escuela de trailers, en la escuela de manejo de trailers, con tanta gente que me di cuenta que venían arrastrando tantas amarguras, que me di a la tarea de estudiar y de aprender, primeramente de mi persona y segundo de la demás gente. Entonces, yo los voy a dejar con este pensamiento y en este video les voy a decir, no te preocupes por lo que piensen o digan los demás. Lo que te tienes que preocupar es cómo crecer tu interior, cómo crecer tú conociéndote a ti mismo. ¿Y por qué digo crecer tu interior? ¿Por qué? Porque quizás en los archivos de tu mente hay cosas que te lastiman, cosas que te duelen, cosas que te afectan, que ni tú siquiera lo sabes, que están guardadas, pero que tú no lo sabes, pero más sin embargo están afectando tu vida diaria. Entonces, yo les recomiendo que busquen terapia, que busquen ayuda profesional, o si no lo quieren hacer o no tienen los recursos, busquen libros. Hay mucha muy buena literatura de ayuda personal. Y quiero que sepan que hay tanto que descubrir de uno mismo. Cuando la gente dice, es que yo te conozco, digo, ¿cómo me vas a conocer si no me acabo de conocer yo todavía? Bueno, mi gente, hoy me extendí un poquito más, me apasiona este tema, así que pues lo voy a dejar con este video más. Recuerden, yo soy su compa, el Can de Culiacán, y les agradezco que me escuchen, que me vean, que compartan, que me pongan sus likes y también que se suscriban. Bueno, y como siempre, amenazo con regresar.